Doctor Aldo Suárez es médico, psiquiatra y psicoanalista, director del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional y es presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es tan importante y tan relevante su trabajo que cada día que me saluda rezo un Ave María y un Padre Nuestro por agradecimiento, porque ya anda volando en el limbo de los psiquiatras. Aldo, gracias por estar aquí en nuestro espacio dedicado a la mente. La mente es nuestro tema y estamos haciendo un complemento increíble contigo, con la doctora Rosita Argentina, y te lo quiero agradecer mucho una vez más. Pero quiero ir al fondo de una pregunta bien sencilla. En términos de la salud mental, de la que hemos hablado ya varias veces, quizás valga la pena entender de manera independiente qué es una cosa, hasta dónde es normal algo. Por ejemplo, vamos a enfocarnos al tema de la ansiedad. ¿Cómo se siente tener ansiedad? Porque podemos muchas veces autodiagnosticarnos porque leímos un articulito en una revista y eso puede ser también muy peligroso, pero estar ansioso, tener ansiedad, padecer ansiedad, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, Mariano. Yo soy el agradecido por el tener este espacio aquí para hablar de estos temas que creo que es fundamental transmitir de la manera más formal posible. Mira, y justo esta frase que has utilizado y que ha sido como algo en lo que hemos acordado para abordar estos temas de salud mental, ¿cómo se siente tener tal o cual padecimiento? Es una pregunta fundamental. Te voy a decir por qué. Porque la gente a veces piensa que algunos trastornos mentales son cosas que pasan por allá muy lejanamente. Y la verdad es que muchas sensaciones a veces las personas las tienen, pero nunca les han puesto nombre. Y un poco de aquí la labor es justamente que aprendamos a identificar esas situaciones que pueden darse en el contexto de un padecimiento mental. Mira, la ansiedad, y tú lo mencionabas hace ratito, está dentro de la gama de sensaciones normales de todo ser humano. No hay actividad humana que no tenga una dosis de ansiedad. Porque la ansiedad es ese motor a través del cual nosotros hacemos cosas, nos estimulamos para hacer cosas. Pero esa ansiedad, una ansiedad que es normal y que es este motor que necesitamos mucho, puede convertirse en una ansiedad patológica. Uh-huh. ¿Cómo se siente tener ansiedad? Bueno, todos la hemos tenido. La ansiedad es un fenómeno universal. Lo que pasa es que hay un grado específico en donde la ansiedad puede ser normal, que es esta aprensión, es este nerviosismo. Cuando la ansiedad es extrema, sí, puede tomar varias vías. ¿Por qué es importante primordialmente hablar de la ansiedad? Principalmente porque la ansiedad o los trastornos de la ansiedad son los trastornos mentales más frecuentes. Aquí en México tenemos estadísticas muy bien fundamentadas que nos hablan que los trastornos de la ansiedad son los más frecuentes de todos los trastornos psiquiátricos. Es decir, 14% de la población en México tiene un trastorno de ansiedad. Si tú multiplicas 14% que está documentado en una población de 122 millones de personas, estamos hablando que muchos millones de personas, aproximadamente unos 20 millones de personas, pueden tener algún tipo de ansiedad. Con el tiempo hemos ido identificando diversos tipos de ansiedad y no estamos hablando de ansiedad normal. La ansiedad normal, quizá el 90% de la población la tiene y es, insisto, aquello que... Dices que es bastante normal. Es bastante normal, es una sensación absolutamente normal gracias a la cual funcionamos y hacemos cosas en la vida. Pero ¿cuáles son esos tipos de ansiedad que nos preocupan? Bueno, nos preocupan esa ansiedad que no te deja ya funcionar, que el nerviosismo o la aprensividad adquieren un grado tal que empiezan a incomodar nuestro funcionamiento normal. Hoy yo puedo estar ansioso por venir aquí, pero la verdad de las cosas es que entre la emoción y la ansiedad es algo que no voy a notar. Si yo, en vez de estar aprensivo y emocionado de venir, empiezo con taquicardia,
con sudoración, empieza a faltarme el aire, a sentir que se me oprime el pecho. Ya no estamos hablando de que es una ansiedad normal, estamos hablando, cuando ya hay síntomas físicos, estamos hablando de angustia. Entonces empieza a ser una sensación desagradable. Desde luego, si yo viniera en un estado de angustia aquí, pues Mariano, me dirías: Aldo, muchas gracias por venir, nos vemos dentro de 2 años, ¿verdad? Porque no me sirve una persona con esa cantidad de angustia. Es cuando estamos hablando ya de una ansiedad que es patológica, cuando no nos permiten hacer nuestras cosas y cuando toda nuestra vida va en torno de esta aprensividad del nerviosismo. Entonces es cuando se vuelve patológica. En dado caso, porque ya me parece que nos está quedando clara la diferencia entre que una gran mayoría de los mexicanos padece ansiedad, que es normal, pero que hay grados que ya no rayan en la normalidad. Y qué buen ejemplo pusiste. Si yo llegara aquí en estas circunstancias, pues no podría funcionar y eso es así como se sentiría más o menos. ¿La ansiedad es prima del estrés? ¿Es hermana? ¿Es su hija? El estrés es un generador de ansiedad. El estrés es algo bien difícil de evaluar. El estrés es un concepto muy subjetivo porque no hay forma de medir el estrés. Es decir, lo mismo que a ti te puede producir estrés, a mí no me lo va a producir. El tener que estar aquí frente al micrófono, volviendo otra vez al ejemplo de estar aquí, yo creo que a ti no te genera ningún estrés porque estás muy acostumbrado. A una persona que nunca ha venido aquí y que le dicen: oye, Mariano es bien buena onda y es muy buen entrevistador y todo eso, por más que le puedan decir, el simple hecho de estar aquí haciendo lo que tú haces todos los días durante mucho tiempo es un generador de estrés y puede hacerlo sentir muy mal, cuando la misma actividad en ti no significa eso. Tratemos de imaginar el estrés en muchos otros tipos de circunstancias. Yo siempre les digo, bueno, se puede estresar mucho una persona a la que le encargas una labor sencilla. Por ejemplo, le puedes pedir a una secretaria que elabore una carta. Si ha elaborado 1000 cartas, no significará estrés. Si es novata, pues igual y se pasa 3 horas en estrés. Entonces el estrés es esta percepción externa de que se tiene que cumplir con una cierta obligación o función específica, pero es vivido de manera muy diferente. El estrés genera ansiedad. El estrés, desde luego, genera ansiedad. El estrés se convierte en una reacción fisiológica en el cuerpo. Y cuando eso sucede, estamos hablando ya de una ansiedad importante. Bien, me regreso al tema de la ansiedad y al caso práctico. ¿Cuántas veces es normal, dentro de un esquema muy generalizado o aceptable, poder tener estos niveles de ansiedad, estos que describiste? ¿Se lo detona casi cualquier cosa a esas personas o no necesariamente y solo con cosas específicas? Mira, vamos a hablar de varios tipos de ansiedad, porque así están reconocidos. Hay un tipo que se llama ansiedad generalizada o un trastorno por ansiedad generalizada, y es este estado continuo de ansiedad en las personas. Son personas que todo el tiempo están temerosas. Se tiene, cuando tú tienes ansiedad, el temor que se tiene es hacia quién sabe qué cosa. O sea, no sé si va a pasar algo malo. O sea, los fantasmas. Son como un fantasma que está ahí, algo que muy probablemente vaya a empezar a suceder y realmente tal vez nunca suceda, pero estoy con esa preocupación. ¿Se atraen esas cosas? Sí. Ya te jalé para otro lado, pero ser muy ansioso, seguimos en el tema de la ansiedad. Sí, claro. Y es que, ¿y qué tal si reprueba? Y si reprueba, entonces tengo que, cancelar la vacación y si cancelo la vacación y luego la inscripción y luego se va haciendo una cadenita. ¿Uno puede atraer esas cosas? Desde luego que sí. Un estado de ansiedad por algún motivo específico, si te tiene en ese estado de aprehensión, va jalando otro tipo de ansiedades y bueno, si no tenías un problema, es muy probable que empieces a tenerlo, justamente porque tu estado emocional se vuelve un estado propicio para que muchas cosas sucedan. Pero fíjate, es bien interesante porque hay este tipo de personas que tienen ansiedad generalizada, son esos típicos que les llamamos preocupones. Esos preocupones constantes, personas que continuamente se refieren ansiosas, que continuamente tienen que estarse moviendo de un lado para otro,
Y si no tienen un motivo por el cual están preocupados, se lo encuentran. O sea, se lo buscan de una manera muy sencilla. Y estas personas con ansiedad generalizada, con mucha frecuencia son personas que pueden tener una depresión. No vamos a hablar de un poco de esta comorbilidad, pero es muy frecuente, es quizá uno de los trastornos de ansiedad más frecuente y tiene que ver, insisto, con un estado permanente de aprehensividad en donde las personas no hallan paz en ningún momento. Son esas personas que no saben relajarse o no pueden relajarse, que tienen que estar haciendo varias cosas a un tiempo para no estar sintiendo la ansiedad, y a pesar de eso, con mucha frecuencia fallan esos intentos por controlar su estado emocional. De alguna manera, se considera que la ansiedad es un mecanismo adaptativo a un medio ambiente que puede generar reacciones de estrés o reacciones de huida ante circunstancias de ese tipo. Las personas con ansiedad generalizada, lo que sucede con ellas es que pareciera que un peligro continuamente los está acechando. Y un peligro puede ser, híjole, ¿qué tal y si salgo y me roban? ¿Y qué tal y si salgo y me encuentro mucho tráfico? Y entonces, un poco así como tú describías. Sí, la bola de nieve que tú te inventas, ¿no? Que tú te inventas y que tú estás a lo mejor sentado en la sala de tu casa esperando que sea la hora para salir, pero ya te generaste todo esta bola de escenarios complicados que lo único que hacen es aumentar este estado de tensión en el que tú estás. Déjame puntualizar un par de cosas para acercarnos hacia una conclusión que pueda ser práctica para personas que puedan tener cierto nivel de ansiedad. Primero, qué interesante escuchar hoy, espero que así lo entiendan ustedes también, que tener ansiedad, estar ansiosos, es un estado más o menos común entre todos los mexicanos. Y que hay niveles, ¿no?, que tendrían que atenderse. Y hacia allá iremos en un punto más. 2, que la ansiedad es algo que se relaciona con nuestra salud mental. Es un tema vinculado con la salud de la mente. No es un factor nada más, no sé, a lo mejor hereditario. Porque es que mi mamá era muy ansiosa, entonces yo soy ansioso, y entonces no le das la importancia que tiene porque ya asumes que así tiene que ser. Que hay estados que son incompatibles con la operación del día a día. Y como la mente es nuestro tema, te quiero preguntar estas últimas 2 cosas, a la reserva de que quieras agregar algo más. Pero para las personas que padecen un estado de ansiedad, o que padecemos, que tenemos ese estado de ansiedad, es un menos normal. Cuando nos sentimos así, ¿qué nos recomiendas? Fíjate que cuando hablamos solo de ansiedad generalizada, es decir, de esta aprehensión cotidiana con la que muchas personas viven, hay muchas formas conductuales que a las cuales las personas pueden recurrir. Por ejemplo, el hacer ejercicio desde luego disminuye la ansiedad. El aprender técnicas de respiración o de relajación o de meditación desde luego van a ser la primera opción para una persona que tiene ansiedad generalizada. Es decir, lo que yo estoy hablando aquí es que la mayor parte de este tipo de ansiedad generalizada va a responder a cierto tipo de maniobras, ya sea conductuales o psicológicas, pero sencillas, en donde la persona lo que puede hacer es justamente algún tipo de entrenamiento muy sencillo, no te estoy hablando de nada complicado, en donde puede aprender a través de ciertas técnicas a relajar esa mente, relajar ese cuerpo. Desde luego que existen circunstancias en donde las personas con ansiedad recurren a estos métodos y son fallidos. Es ahí cuando recomendamos que haya una evaluación médica y que con esa evaluación médica se pueda brindar a veces algún tratamiento farmacológico. Ojo. Eso en grados ya más preocupantes. Son grados extremos y son circunstancias muy delicadas. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias que pueden utilizarse como tranquilizantes, pero que deben ser siempre prescritas por un médico y vigiladas por un médico. ¿Por qué? Porque la verdad es que son sumamente efectivas. Pero junto con sumamente efectivas es sumamente adictivas. Sí, y peligrosas. Y desde luego que sí. Ok, vámonos a un escenario menos rudo. Fumar.
ataca la ansiedad de algunas personas? ¿Es un mecanismo que les puede ayudar a eso? Fíjate que son... No vamos a recomendar que fumen. No. Me refiero a los que ya lo hacen, ¿ok? Estoy ansioso, me voy a echar un cigarrito. ¿No te parece una frase común? Desde luego que sí, es la gran trampa de la adicción al tabaco, pero es la gran trampa de todas las adicciones. ¿Por qué? Porque detrás de casi cualquier adicción o dependencia a alguna sustancia existe un estado ansioso que se está buscando regular. Cuando yo no puedo regular un estado de ansiedad interno por mis propios medios, lo más frecuente, y esto se llaman malas salidas a la ansiedad, lo más frecuente es que las personas recurran a algo externo que controle mi ansiedad. Entonces sí es cierto que yo fumando me puedo tranquilizar, pero ¿qué crees? Después de eso me va a dar más ansiedad porque ya tengo abstinencia y ganas de volver a fumar cada vez que me pongo ansioso. Y ahí se generan las adicciones. Aldo, dejamos en puntos suspensivos este tema. Hoy hemos hablado de la ansiedad, de cómo se siente estar ansioso, de qué porcentaje de mexicanos padecemos ansiedad y la ansiedad en el mundo. ¿Cuándo es necesario visitar a un especialista, a un psiquiatra? ¿Cuándo es necesario tomar ciertos medicamentos que son de alto riesgo y deben ser muy controlados? ¿Y cuándo podemos salir a caminar o hacer ejercicio? ¿O cuándo podemos aprender a hacer ejercicios de respiración? Si aprendemos a respirar, podríamos controlar muchísimos de esos temas que nos preocupan y nos sacan canas verdes. Y también dejemos de estarnos peleando con los fantasmas. Así es. ¿Algo que me falte puntualizar? Fíjate que sí, una cosa importante es, la ansiedad se relaciona a muchos padecimientos médicos de otra índole. La ansiedad está muy relacionada a padecimientos cardiovasculares, la ansiedad está muy relacionada a problemas neurológicos, las típicas contracturas, las dolores de cabeza, las migrañas. Entonces no estamos hablando de un tema menor, se relaciona mucho cuando no se ha tratado adecuadamente con muchos otros padecimientos de los cuales iremos hablando, ¿por qué no? Sin duda, el mundo de la mente, ese es nuestro tema. Y la ansiedad es ¿la catalogaríamos como una enfermedad? Como un trastorno, yo diría como un trastorno. Un trastorno mental. Por eso hemos hablado de este tema hoy y hablaremos de otros más para ir abriendo el capítulo de nuestra salud mental, que es hacia donde vamos. Ese es el sentido y es el propósito de las intervenciones del doctor Aldo Suárez, médico psiquiatra, psicoanalista, director del Instituto de Neurociencias de Investigación y Desarrollo Emocional y presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Ya rebauticé al INCIDE, pero no soy yo nada mal. Gracias, Mariano. Con suerte y ni se notó. No se notó.